Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de este ejercicio de sistema eléctrico de potencia. Mi nombre es Manuel Galvez y seré su docente el día de hoy. En el video anterior resolvimos la primera etapa de este problema, definimos las bases del sistema, calculamos las corrientes bases e impedancias bases de cada sector. Convertimos todos los elementos a por unidad y finalmente construimos el diagrama de impedancia equivalentes del CEP. Recordemos brevemente el sistema que estamos analizando: un generador conectado a un transformador elevador, una línea de transmisión, luego un transformador reductor y una carga de 21 megavolt-amperios con un factor de potencia 0,93 inductivo. El objetivo de este segundo video será continuar con la resolución del ejercicio, calculando las tensiones en cada barra del sistema. Partimos de una condición inicial impuesta en el enunciado que establece que la tensión en la barra 4 es de 0,98 pu. A partir de ello, obtendremos los voltajes de las barras 3, 2 y 1 a través de la ley de Kirchhoff de voltaje, usando el circuito equivalente de impedancias que encontremos. Una vez calculados los voltajes en cada barra, vamos a ver físicamente qué ocurre en el sistema, haciendo un análisis de factibilidad cualitativa. Finalmente, veremos si este valor es efectivo respecto a las potencias reactivas y activas que se generan en la carga. Dicho esto, vamos a analizar este circuito. Antes de comenzar con los cálculos de voltajes en barras, es importante detenernos un momento para revisar los valores base que utilizaremos durante todo el desarrollo del ejercicio. Recordemos que el método por unidad consiste en normalizar las variables eléctricas respecto a una referencia previamente definida. Esto permite trabajar con magnitudes comparables aunque existan distintos niveles de tensión dentro del sistema. En este caso se definió una potencia base única para todo el sistema eléctrico de potencia de 50 megavolt-ampere. A partir de esa potencia base y el voltaje base seleccionado en cada sector, es posible calcular las corrientes bases e impedancias bases correspondientes. En el sector 1, asociado al generador hasta la barra 1, se definió un voltaje de base de 12 kilovoltios. Con este valor se obtuvo la corriente base e impedancia base que utilizamos para representar eléctricamente el generador. En el sector 2, correspondiente a la línea de transmisión y a las barras 2 y 3, el voltaje base se obtuvo utilizando la relación de transformación del transformador elevador T1. Esto nos permitió trabajar sobre una base de 100 kilovoltios, adecuada para el nivel de transmisión. Finalmente, en el sector 3, asociado a la barra 4 y a la carga, el voltaje base se obtuvo mediante la relación de transformación del equipo reductor en el T2, dándonos un voltaje base de 6 kilovoltios. Es importante que la línea de transmisión no modifica el nivel de tensión base. Por esta razón, las barras 2 y 3 comparten el mismo voltaje base y la misma impedancia base. Una vez definidas estas bases, todos los elementos del sistema de potencia pueden expresarse por unidad sobre esta referencia común, permitiendo construir un circuito equivalente y realizar los cálculos posteriores de una manera mucho más sencilla. Con estas bases ya establecidas, el siguiente paso será convertir las impedancias del generador, el transformador y la línea de transmisión a sistema por unidad para construir el diagrama de impedancia equivalente. Y es lo que mostramos a continuación en la infografía como resumen. Una vez definidas las bases del sistema, el siguiente paso consiste en representar todos los elementos del CEP mediante un circuito equivalente por unidad. Este proceso permite analizar el comportamiento eléctrico de la red utilizando una única escala de referencia, simplificando considerablemente los cálculos de tensión, corriente y potencia. En la figura podemos observar el diagrama de impedancia equivalente, donde cada elemento físico del sistema ha sido reemplazado por su impedancia o reactancia expresada por unidad. Comenzando de la izquierda hacia la derecha, encontramos el generador representado por su reactancia sincrónica equivalente ZG. A continuación aparece el transformador elevador T1, cuya reactancia fue convertida a la base común seleccionada para el sistema. Entre las barras 2 y 3 se encuentra la línea de transmisión. A diferencia de los transformadores y generador, la línea posee tanto componente resistiva como reactiva, razón por la cual su impedancia equivalente representa una parte real y una parte imaginaria. Posteriormente encontramos el transformador reductor T2, representado mediante su reactancia equivalente por unidad. Finalmente, en la barra 4 se conecta la carga de 21 megavolt-ampere con factor de potencia 0,93 en atraso.
la cual determinará la corriente que circulará a través de todo el sistema. Es importante observar que todos estos elementos se encuentran conectados en serie desde el punto de vista del flujo de potencia, por lo que la misma corriente por unidad recorrerá cada tramo del sistema eléctrico de potencia. Este circuito equivalente será la herramienta principal para calcular las caídas de tensiones en cada elemento y posteriormente determinar los voltajes en las barras 3, 2 y 1. Con el diagrama ya construido estamos en condiciones para analizar el análisis de tensiones desde la barra 4, cuya tensión fue fijada por el enunciado 098 PU. Finalmente, agregar una observación respecto a las reactancias sincrónicas del generador y las reactancias de cortocircuito del transformador. Eso no quiere decir que no existan en la vida real una parte resistiva, pero debemos recordar que para efectos de cálculo y estos niveles de potencia y de tensión son despreciables por su valor. Es lo mismo que pasa con las reactancias o impedancias del núcleo, pérdidas magnéticas de los circuitos equivalentes de transformador y de motores y generadores, que también se desprecian por valores ser pequeños hasta niveles de tensión y potencia. En esta diapositiva se muestra cómo se obtuvieron las impedancias y reactancias equivalentes de cada elemento del sistema. Para poder trabajar en todo el SEP en una misma escala debemos expresarlo cada elemento en la base común seleccionada, 50 MVA de potencia valente base. Como los equipos no necesariamente tienen la misma potencia nominal, ni el mismo voltaje nominal en el que las bases elegidas, se debe aplicar el teorema de cambio de base, cuya expresión general se puede ver que es la impedancia en PU nueva es igual a una impedancia en PU antigua, por una relación de potencias, potencia nueva sobre potencia antigua, por una relación de voltajes, voltaje antiguo sobre voltaje nuevo al cuadrado. En el caso del generador, su reactancia original es de 1 PU, pero está dada en 25 MVA y 12 kV. Como la base de potencia es 50 y la base es de 12, solo cambia la potencia. Por lo tanto, la nueva impedancia del generador es de 2 PU. Para el transformador T1, su reactancia de cortocircuito es del 10%, es decir, 0,1 PU. Pero su base es de 30 MVA y 13,2 kV en el lado de baja tensión. Llevarla a la base de 50 MVA y 12 kV se considera el teorema de cambio de base. Por lo tanto, nos da que su impedancia del transformador T1 es J0202 PU. Respecto a la línea de transmisión, el procedimiento es algo distinto, porque su impedancia está entregada directamente en ohm por fase, es decir, 10 más J80 ohm por fase. Como la línea está ubicada en el sector 2, se utiliza la impedancia base de ese sector, que es 200 ohm. Entonces, dividir valor real sobre base nos da el valor en PU, es decir, 10 más J80 dividido 200. Como ambos valores están en ohm, se elimina el ohm y queda en PU, dándonos una impedancia de línea de 0,05 más J04 PU. Finalmente, para el transformador T2, su reactancia es del 8%, es decir, 0,08 PU. Nuevamente, esta base es propia de 30 MVA y su lado secundario es de 6,6 kV. Como el sector 3 está a una base de 6 kV, también se debe considerar un cambio de voltaje base. Así que utilizando el teorema de cambio de base nos da que la impedancia del transformador T2 es de 0,161 PU. El resumen del circuito equivalente queda formado por una impedancia sincrónica del generador de J2 PU, una impedancia de cortocircuito del transformador T1 J0202 PU, una impedancia de línea de 0,05 más J04 PU, más una impedancia de cortocircuito ZT2 de J0161 PU. Estos valores serán muy importantes para utilizar las caídas de tensiones en cada barra y terminar ese elemento. Debemos recordar un poco de la fórmula de teorema de cambio de base. ¿A qué nos referimos con valor nuevo y valor antiguo? El valor nuevo, que nos dice la fórmula, es el valor base del sistema o del sector, ya sea en potencia, sea en voltaje. Y el valor antiguo que aparece ahí es el valor del equipo, lo nominal del equipo, para que usted entienda bien la relación. En esta etapa vamos a calcular la potencia de la carga por unidad
y a partir de ella determinar la corriente que circula por el sistema. La carga conectada a la barra 4 tiene una potencia aparente de 21 MVA y un factor de potencia de 0,93 inductivo. Como el factor de potencia es inductivo, la corriente se atrasa respecto a la tensión y la potencia reactiva será positiva, es decir, consumimos energía reactiva, es decir, consumimos potencia reactiva. Primero se debe calcular el ángulo de la carga a través del arco coseno de 0,93 y eso nos da 21,565 grados aproximadamente de fase. Por lo tanto, la potencia aparente de la carga en forma polar es 21 MVA con un ángulo de fase de 21,565 grados. Si llevamos este valor a por unidad, la potencia va a ser, utilizando la potencia base del sistema, va a ser 21 MVA dividido 50 MVA, es decir, real sobre base. Nos da una potencia base en PU, de la carga en PU 0,42 PU, un ángulo de 21,565 grados. Considerando que la potencia aparente es compleja, es un fasor, es valor P más JQ, es decir, potencia activa más la J reactiva. Si convertimos ese valor a rectangular nos da 0,3906 más J 0,1544 PU, donde los 3906 corresponde a potencia activa y los 0,1544 a la potencia reactiva. Como esto es una relación compleja, se define como S igual a B por I conjugado. Despejamos la corriente, S es I igual a S sobre B conjugado. Como la carga, y el enunciado lo dice, está conectada a la barra 4 a una tensión de 0,98 PU, el cálculo de corriente va a ser 0,98 PU, como base de la alimentación. Por lo tanto es corriente igual potencia sobre voltaje conjugado. Entonces va a ser 0,42 PU con su ángulo dividido 0,98 PU. Eso nos da 0,4286 PU de corriente. Y el ángulo lo debemos conjugar, es decir, si estaba positivo, queda negativo. Menos 21,575 grados. Y es súper importante hacer esto porque representa el atraso, chiquillos, de la corriente respecto a la tensión. No debe quedar el ángulo negativo. Y esto va a ser importante porque nos indica que esta misma corriente circula en el diagrama de potencias por el generador, por los transformadores, por la línea y por la carga. Finalmente, esto sirve para obtener las corrientes reales por cada sector, multiplicando corriente en PU por su corriente base de cada sector a cada nivel de tensión. Es decir, en el sector 1 va a ser los 0,4286 PU por los 2406 amperios de base que teníamos, nos da 1031 amperios. El sector 2, 0,4286 PU por 288,675 amperios, que es el base del sector 2, dando 123,7 amperios reales. Y en el sector 3, 0,4286 PU por los 4800 amperios y nos da 20 o 2062 amperios. Y el ángulo de fase para los tres sectores es el mismo, menos 21,565 grados. Con esto tenemos la corriente del CEP en por unidad y también las corrientes reales asociadas a cada sector de tensión. Estos valores serán fundamentales para calcular la caída de tensiones y obtener los voltajes en las barras del sistema. Si comenzamos ahora con el cálculo de voltaje en las barras del sistema, el enunciado nos entrega directamente una condición de operación en la barra 4, que es 0,98 PU con un ángulo de fase de 0 grados. Este valor es referencia para todo análisis posterior, por lo que desde este punto comenzamos a retroceder a través del CEP calculando tensiones en la barra anterior, es decir, de la 4 hasta la 1. Antes de continuar, conviene interpretar físicamente qué significa este valor. Hay que recordar que la barra 4 pertenece al sector 3, cuya tensión base fue definida como voltaje base 3 como 6 kV. Por lo tanto, para obtener el voltaje real, basta multiplicar el valor en PU por el valor de tensión base, es decir, 0,98 PU por 6 kV. Al sustituir valores, nos queda lo que está en la ecuación ahí en la gráfica. Esto significa que la carga va a estar alimentada por 5,88 kV. Es importante recordar que este valor está referido a una base de 6 kV y no al voltaje nominal del transformador, que corresponde a 6,6 kV.
Si comparamos ambos valores, observamos que la carga está operando bajo el nivel nominal del secundario del transformador T2, lo que anticipa que el sistema deberá compensar esta condición mediante tensiones más elevadas hacia las barras anteriores. Conocido este voltaje 4 y la corriente que circula por el sistema eléctrico de potencia, ya disponemos toda información para obtener el voltaje de la barra 3, 2 y 1, mediante dos leyes: la ley de Kirchhoff de tensiones o de voltajes, lo mismo, y la ley de Ohm. Una vez determinada la corriente que circula por el sistema, calculamos los voltajes de barras partiendo de la carga. Ya sabemos que se nos entrega a través del enunciado de la tensión de la barra 4, 0,98 pu. Por lo tanto, el primer voltaje desconocido que debemos determinar es el de la barra 3, ubicada al lado de alta tensión del transformador T2. Para ello aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje sobre la reactancia equivalente al transformador, donde B3 menos B4 es igual a la caída de tensión del transformador T2. Si despejamos, ¿verdad que el voltaje en barra 3 es igual a la caída de tensión del transformador 2 más el voltaje en la barra 4? Por ley de Ohm, se sabe que la caída de tensión en el transformador 2 es corriente por la impedancia del transformador 2. Por lo tanto, el voltaje en barra 3 nos queda como corriente del CEP por la impedancia de la del transformador 2 más el voltaje 4. Sustituyendo los valores, nos queda la expresión de ahí abajo. Voltaje 3 igual a 0,4286 pu con un ángulo de menos 21.565 grados, que es la corriente por el CEP. Con J 0,161 pu, que es la impedancia del transformador 2, más 0,98 pu. Si resolvemos esto en una calculadora, el valor complejo nos da de voltaje en barra 3 de 1,005 más J0064 pu, cuya representación polar nos queda en voltaje de barra 3 igual a 1,007 pu con un ángulo de 3,652 grados. Este voltaje en la barra 3 expresado en por unidad. Como la barra 3 está en el sector 2, su tensión base es de 100 kV. Por lo tanto, su valor real, que se calcula como Pu por base, nos va a entregar una tensión real en la barra 3 de 100,7 kV con ese ángulo de desfase. Se observa que el voltaje aumenta levemente respecto al valor de referencia de la barra 4. Es completamente normal, ya que estamos retrocediendo desde la carga hacia la fuente y compensando la caída de tensión producida por el transformador T2. Conocido el voltaje de la barra 3, el siguiente paso es incorporar la caída de tensión en la línea de transmisión para determinar el voltaje de la barra 2. Al continuar con el análisis, vamos a calcular el voltaje en barra 2. Ya obtuvimos el voltaje en la barra 3, por lo tanto, prosigue el paso de determinar la caída de tensión en la barra de la línea de transmisión, ¿cierto? Entre la barra 2 y 3. Por lo tanto, por la ley de Kirchhoff de voltaje, se tiene que voltaje del nodo 2, es decir, de la barra 2, menos voltaje de la barra 3 es igual a la caída de tensión en la impedancia de línea. Por lo tanto, voltaje de la barra 2 igual a caída de tensión de la impedancia de línea más el voltaje de la barra 3. Nuevamente, por ley de Ohm, nos queda I por impedancia de línea como la caída de tensión de la impedancia de línea, más voltaje 3. Por lo tanto, el voltaje de la barra 2 nos queda el valor de corriente por, ¿cierto? Eso ya es conocido, 0,4286 la corriente, por 0,05 más J04 pu, que es la impedancia de línea en por unidad, más 1,007 pu con el ángulo de desfase, que ahí se muestra que es el voltaje de la barra 3. En forma compleja, ¿cierto? Ese valor nos queda que el voltaje de la barra 2 es 1,088 más J0216 pu, y en forma polar 1,109 con un ángulo de 11,609 grados. Ese es el voltaje de la barra 2. La barra 2 también está en el sector 2, por lo tanto su voltaje base es de 100 kV. Por tanto, ese valor 1,109 por los 100 kV nos va a dar el voltaje de la barra 2 real.
es decir, 110,9 kV con ese ángulo de fase. Nuevamente se observa que el voltaje aumenta de forma importante respecto a la barra 3. Esto se debe a que la línea de transmisión es el único elemento del CEP que posee simultáneamente resistencia y reactancia, produciendo una caída de tensión más significativa que la observada en los transformadores. El ángulo aumenta aproximadamente de 3,652 grados a hasta 11,609 grados, evidenciando el efecto de transferencia de potencia activa y reactiva al mismo tiempo en la línea. Recordemos, nuevamente voy a hacer hincapié en esto, los generadores y transformadores también tienen parte resistiva como pérdida, pero son bastante pequeños respecto a su parte reactiva, así que por su valor tan pequeño e insignificante se obvia, y el valor de resistencia real del CEP se lo lleva a la línea de transmisión. Finalmente la barra 1 corresponde al lado del generador, por lo tanto, nuevamente por Kirchhoff de voltaje, se tiene que el voltaje en la barra 1 es voltaje 1 menos voltaje 2 igual a la caída de tensión del transformador T1. Despejando, por álgebra simple, B1 es igual a caída de tensión del transformador T1 más voltaje en la barra 2. Ley de Ohm, nuevamente, la caída de tensión del transformador T1 es I por Z T1, por lo tanto, si hacemos los despejes y los reemplazos respectivos, nos queda que la corriente es 0,4286 por J0202 PU, que es la impedancia del transformador T1 más 1,109, que es la tensión en la barra 2. En forma compleja, el valor de la barra 1 de tensión es 1,120 más J0297 PU. En forma polar, la tensión en la barra 1 es de 1,158 PU con un ángulo de 14,851 grados. Con este resultado queda determinado el último voltaje del sistema y ya podemos analizar completamente el comportamiento global del CEP y verificar si la dirección exigida al generador resulta razonable para mantener la condición de operación específica en la carga. En otras palabras, ver si es factible el funcionamiento de este sistema eléctrico de potencia. Porque si pasamos a este valor real, nosotros sabemos que la base del sector 1 es de 12 kilovoltios. Por lo tanto, los 1,58 PU por 12 kV nos da que en la barra 1 deberíamos tener 13,896 kV. Debemos recordar que el generador solo alimenta con 12 kV. Aquí comienza el análisis de factibilidad. Como conclusión, y obtener los voltajes en todas las barras ya completamente calculados, podemos realizar una evaluación general del comportamiento del sistema eléctrico de potencia a través de esta infografía. Desde la barra 4 se sabe que la carga está conectada desde una operación a 0,98 PU, lo que corresponde a una tensión real de 5,88 kV, recordando que ese sector 3 estaba a una base de 6 kV considerada. Sin embargo, si comparamos este valor con el secundario nominal del transformador T2, que es de 6,6 kV, vemos que la carga está operando aproximadamente el 89% de su capacidad nominal, porque 5,88 kV es el 89% de 6,6 kV. Esto significa que la carga puede funcionar, puede trabajar, pero se encuentra en una condición de subtensión respecto al valor nominal del transformador. Al analizar la evolución de voltaje entre barras, se aprecia claramente que la tensión aumenta progresivamente desde la carga hacia el generador. Este comportamiento es completamente coherente con la física del sistema, ya que cada transformador y línea de transmisión introduce caídas de tensión que deben ser compensadas por la fuente. El mayor punto de tensión se observa conectado en la barra 1, donde el generador debe entregar 1,158 PU, equivalente aproximadamente a los 13,896 kV, que si redondeamos son 14 kV, es decir, 14.000 voltios, para mantener la condición específica de 0,98 PU en la barra 4 conectada a la carga. Otro aspecto importante corresponde al comportamiento angular del sistema. Se observa que los ángulos aumentan gradualmente desde la barra 4 a la barra 1. Este crecimiento angular es consecuencia directa de las reactancias presentes en los transformadores y la línea de transmisión, además el consumo de potencia reactiva de la carga.
El perfil angular obtenido es consistente con un sistema de carácter inductivo y con un flujo de potencia normal del generador a la carga, es decir, el generador alimenta la carga. Finalmente, desde un punto de vista operativo, el CEP es capaz de alimentar la carga específica y transportar una corriente en cada sector de 0,4286 pu. No obstante, un precio se paga por aquello. El generador exige una sobretensión aproximada del 15,8% para operar en la barra 1, respecto a la tensión de base seleccionada. Es decir, de 12 kV a 14 kV en la barra 1, eso es aproximadamente 15,8%. En otras palabras, el sistema funciona, pero trabaja relativamente exigido desde el punto de vista de la regulación de tensión. Una reducción de reactancias, una mejora del nivel de tensión o de transmisión a la hora de la incorporación de compensación reactiva van a permitir disminuir el esfuerzo requerido del generador y mejorar el desempeño global del CEP. Con esto concluimos el análisis de voltaje en barras y la evaluación de factibilidad del sistema. En el siguiente video continuaremos con flujo de potencia, calculando las potencias en cada barra, las pérdidas de los distintos elementos y la potencia total que debe suministrar el generador para alimentar la carga. Y recordemos que la regulación de voltaje, que lo que mencionamos, es un concepto que se ve mucho en máquinas eléctricas y se incorpora aquí en el CEP, que es la comparación del voltaje de un sistema sin carga versus con carga. Eso es, chiquillos, nos vemos en un pronto video que será nuestro tercer video. Saludos.